Discutí con mi suegra. Mi marido me dijo que me fuera a casa de mis padres para calmarme, y me fui. Un mes después, cuando vino a buscarme, descubrió que toda mi vida había cambiado de lugar hacía mucho tiempo. Me llamo Alba, tengo 28 años, llevo 5 de casada y 3 y medio siendo madre. Hay noches en las que todavía me pregunto en qué me equivoqué para que la mesa familiar se convirtiera en un campo de batalla. El sonido seco y agudo de los cubiertos al golpear la mesa de madera resonó tan nítido que me sobresaltó. Mi suegra, Carmen, sentada en la cabecera, me miraba con ojos afilados como cuchillos. Alba, prueba otra vez este guiso. ¿Está tan salado porque pretendes matarme de un síncope? Mi mano, que sostenía el cuenco de sopa, se detuvo en el aire. Las yemas de mis dedos se quedaron heladas. Era la 7ª vez ese mes que criticaba mi cocina. Un día estaba soso, al siguiente salado, otro tenía demasiado aceite, y a veces, simplemente, no sabía a nada. Estaba acostumbrada a que me encontraran fallos. Pero cada vez se me encogía el corazón, respiré hondo, intentando mantener la voz calmada. Pues lo he probado, mamá, y me parecía que estaba en su punto. Quizá, últimamente comes con menos sal. Mañana tendré más cuidado. ¿Cuidado de qué? Desde que pusiste un pie en esta casa, no he tenido un solo día de paz. No sabes ganar dinero y la comida tampoco se te da bien. Y el niño, siempre con los abuelos maternos. No entiendo qué vio mi hijo en ti. Cada palabra era como un jarro de agua fría. Miré a mi marido, Javier. Mantenía la cabeza gacha, comiendo, con el ceño ligeramente fruncido pero sin decir nada. Javier, le llamé en voz baja. Levantó la vista, me miró a mí, luego a su madre, y suspiró. Alba, mamá ya es mayor, cede un poco. Hablamos después de cenar. Otra vez la misma frase. Cede, déjalo pasar, no le des importancia. En 5 años de matrimonio, cada vez que había un conflicto, él se ponía en medio, pero, en realidad, nunca se ponía de mi lado. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Dejé el cuenco en la mesa. No dije nada más y me fui directa a mi habitación. Esa noche entró él, con voz cansada. Tu actitud de hoy no ha sido correcta, Alba. Mamá te habrá hablado un poco. Fuerte. Pero es por tu bien. Siempre tienes que montar un drama. Le miré punto a tus ojos. Siempre que tu madre y yo tenemos un problema, la culpa es mía, ¿verdad? Pues claro, es mi madre. 2 generaciones viviendo juntas. Es normal que haya roces. ¿Qué te cuesta ceder un poco? ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en mí? Se enfadó. Llevas demasiado tiempo en casa y por eso buscas problemas. Vete a casa de tus padres unos días. Cálmate y piensa en cómo ser una buena esposa y nuera. Cuando te des cuenta de tu error, iré a buscarte. Aquella frase fue como una cuchillada que cortó la última esperanza que me quedaba. Asentí, de acuerdo, me voy. A la mañana siguiente, bajo la mirada gélida de mi suegra y el silencio de mi marido, saqué mi maleta de la casa que una vez consideré mi hogar. Él estaba seguro de que yo, como las veces anteriores, volvería llorando después de un par de días, esperando su llamada, lista para regresar dócilmente. Pero esta vez fue diferente. Cuando llegué a casa de mis padres en Madrid, mi madre, Isabel, estaba cosiendo, y mi padre, Antonio, cuidaba de los geranios del balcón. Alba, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y con una maleta? Intenté sonreír. Javier y yo hemos tenido una pequeña discusión. Me ha dicho que venga a pasar unos días aquí para calmarme. Mi madre me observó más de cerca, con preocupación en los ojos. ¿Es por tu suegra? Mi silencio fue respuesta suficiente para que mis padres lo entendieran todo. Esa noche se lo conté todo, sin añadir ni quitar nada, sin adornos. Solo las cenas asfixiantes, las críticas constantes, las veces que quise volver a trabajar pero me lo impidieron porque en casa no falta dinero, porque el niño es pequeño, porque quedarte en casa ya es tu mayor contribución. Mi madre lloró. Mi hija no está para que la pisoteen así. Mi padre se quedó pensativo un largo rato y luego preguntó, esta vez, ¿has vuelto solo para calmarte o tienes otros planes? Esa pregunta me dejó helada. ¿Era verdad para qué había vuelto? ¿Para esperar su llamada o para esperar a que mi propia voluntad se debilitara? Esa noche miré el móvil. Ni una llamada perdida, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Solo un mensaje de mi suegra en el grupo de WhatsApp familiar. Algunas tienen el orgullo muy grande. Les dices 4 cosas y se largan. ¿Qué tranquilidad hay?
ahora en esta casa. Javier no respondió. Silencié las notificaciones del grupo y dejé el móvil a un lado. Por primera vez, no sentí un vacío, sino alivio. Los días siguientes, mis padres no mencionaron el tema de mi familia política. Me cocinaban mis platos favoritos, se llevaban al niño al parque para que yo pudiera dormir lo suficiente. Al cuarto día, mientras ordenaba mi antigua estantería, encontré mi portfolio de diseño de la universidad. Yo había estudiado diseño gráfico. Antes de casarme, trabajé en una pequeña agencia de publicidad. El sueldo no era alto, pero era feliz. Después de tener a mi hijo, dejé el trabajo. 5 años después, encendí mi viejo portátil. El software había cambiado, la interfaz era desconocida. Me sentía torpe, como alguien que ha perdido sus raíces. El miedo me invadió. ¿Sería capaz de hacer algo todavía? Mi madre dejó un plato de fruta en la mesa. Lo que no sepas, lo aprendes de nuevo. Solo tienes 28 años. Mi padre habló desde la puerta. Yo tenía más de 40 cuando volví a estudiar electricidad. Si quieres hacer algo, nunca es tarde. Sus palabras fueron como abrir una puerta. Contacté con Clara, una compañera, veterana de la universidad que ahora tenía su propio estudio de diseño en Barcelona. Le escribí un mensaje con las manos temblorosas. Me respondió al instante y me llamó por videollamada durante casi 1 hora. Me habló del mercado actual, del trabajo como autónoma, de los cursos online. Me dijo, solo, necesitas tener ganas de aprender. Ganarte la vida no es difícil. Lo más difícil es si te atreves a empezar de nuevo. Esa noche no pude dormir, pero no por autocompasión, sino por esperanza. Justo cuando empezaba a ver una salida, llamó Javier. Su voz era seca. Mamá tiene la tensión alta, la casa está hecha un desastre. Ya va siendo hora de que vuelvas. Respondí con calma. Primero, si mamá tiene la tensión alta, debería ir al médico. Segundo, la casa está desordenada porque la persona que limpiaba ya no está allí. Y tercero, yo. No he hecho nada malo. No voy a pedir perdón solo para mantener las apariencias. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado. Luego dijo, si quieres quedarte ahí plantada, quédate, pero no vuelvas llorando. Colgué. Me temblaban las manos, pero ya no sentía miedo en el corazón. Esa noche, les dije a mis padres, quiero volver a estudiar diseño. Quiero ganar mi propio dinero. Mi padre golpeó la mesa. Estudia. Si te falta dinero, tu padre se encarga. Mi madre asintió. Deja que yo cuide del niño. Tú concéntrate. Me matriculé en un curso online y compré un portátil nuevo con mis ahorros y el dinero que me prestó mi padre. Cada día estudiaba 8 horas, hacía los ejercicios, repasaba desde lo más básico. Una semana después, recibí mi primer encargo. Diseñar la etiqueta de un producto para una tienda de productos típicos de Granada. Me pagaron 250 euros. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, me quedé mirando la cifra durante mucho tiempo. No era una gran cantidad, pero era dinero que había ganado yo misma. Lloré, no por el dinero, sino porque me di cuenta de que nunca había perdido mi valor. Medio mes después mi padre dijo, nos mudamos. Me quedé sorprendida. ¿Por qué, papá? No es por miedo al qué dirán, sino porque este ambiente no es bueno para que empieces de nuevo. Quiero que tú y el niño tengáis un lugar tranquilo. Alquilamos un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Argüelles, cerca de una buena guardería. Firmamos un contrato de 2 años. No se lo dijimos a mí. Familia política. Pensé que si de verdad le importaba, me buscaría. Exactamente un mes después del día en que me fui, sonó el timbre. Mi padre fue a abrir. Fuera estaba Javier, con una bolsa de juguetes para nuestro hijo en la cana mosta. Mano. Cuando vio el apartamento desconocido, cuando me vio a mí en la cocina y a mis padres sentados en el salón como si aquella fuera nuestra casa, se quedó paralizado. Alba, ¿qué ha pasado? Había ido a la antigua casa de mis padres y solo encontró un cartel de se alquila. Quizá en ese momento por primera vez entendió que no estaba enfadada. Me había ido de verdad. Mi historia en realidad no hacía más que empezar. Acababa de cruzar la primera puerta de mi vida. Por delante quedaban muchas tormentas, pero esta vez ya no iba con las manos vacías. Creía que después de que Javier me encontrara en el nuevo apartamento, todo se aclararía. Pero me equivocaba. Hay verdades que, al descubrirse, no sirven para sanar, sino para obligarte a mirar de frente lo que antes ignorabas.
deliberadamente. 3 días después de que se fuera de mi casa, recibí una llamada. Eres Alba, ¿verdad? Soy Lucía. Fui novia de Javier hace tiempo. Guardé silencio unos segundos. El nombre no me era desconocido. Se lo había oído mencionar a mi suegra, con un tono lleno de pesar. Si Javi se hubiera casado con Lucía, qué bien nos habría ido. Esa chica sí que sabía estar y además tenía buena familia. Quería verte un momento. Hay algunas cosas que deberías saber. Acepté, no por celos ni por curiosidad, sino porque quería entender. Quería saber si el sufrimiento que había soportado durante 5 años había empezado realmente conmigo. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de la nueva empresa donde acababa de empezar a trabajar. Lucía llegó pronto. Llevaba una camisa blanca, el pelo recogido en una coleta y una mirada serena pero no fría. No he venido a destruir tu familia, empezó Lucía. Solo creo que tienes derecho a saber. La miré directamente a los ojos. Habla. Lucía me lo contó, con voz monótona pero incapaz de ocultar el cansancio. Cuando salía con Javier, fue a su casa varias veces. Mi suegra, ya por aquel entonces, no estaba contenta porque Lucía venía de una familia humilde, con padres, obreros. Se lo dijo directamente a la cara. Mi hijo va para director, su mujer. Tiene que ayudarle a progresar. ¿Qué puede ofrecerle una familia como la tuya? En aquel momento, Javier no reaccionó, solo guardó silencio. Pensé que solo era una prueba, dijo Lucía. Pero poco a poco entendí que él nunca se atrevería a defender a la mujer que tuviera a su lado. Me cansé y fui. Yo quien rompió la relación. Al escucharla, mi corazón ya no dolía como había imaginado. Solo una sensación se hacía cada vez más clara. Yo no había sido la primera en esa posición. Después de que os casarais, me escribió alguna vez, continuó Lucía. No para ligar, solo para quejarse. Que si su madre era difícil, que si tú discutías, mucho. Que él sufría mucho por estar en medio. Solté una risa ahogada. Él siempre es el que más sufre. Lucía me miró, con un punto de compasión. No me malinterpretes, ya no siento nada por él. Solo quiero que sepas que el problema no eres tú. Javier nunca ha aprendido a ser un marido de verdad. Le di las gracias a Lucía. Al salir de la cafetería, no me sentí hundida. Al contrario, lo veía todo más claro que nunca. Si volvía sin cambiar la estructura de esa familia, siempre sería yo la que tuviera que ceder. Esa noche, Javier me mandó un mensaje. Mañana paso a buscar al niño para llevarlo a dar una vuelta, le respondí. Avísame antes de venir, para que mis padres puedan organizarse. Al día siguiente vino, con el rostro más cansado que la última vez. Cogió a nuestro hijo en brazos y su mirada se suavizó. ¿Ya estás trabajando?, preguntó. Sí, como diseñadora en una empresa de aquí cerca, asintió. No pensé que lo conseguirías tan rápido. Le miré. No es que no pudiera, es que antes elegí quedarme en casa. Se quedó en silencio. Cuando se llevó al niño, mi madre salió al balcón y me dijo en voz baja. ¿Qué piensas hacer, hija? Me apoyé en la barandilla, mirando la calle abarrotada de coches. Aún no pienso en el divorcio, pero tampoco voy a volver a lo de antes. Mi madre suspiró. Ser esposa no es solo saber aguantar, pero mantener una familia tampoco es fácil. Lo importante es si te respetan. Esa noche, Javier trajo al niño de vuelta y se quedó un rato. Alba, lo he estado pensando. Sé que este tiempo no te he defendido. No respondí. Lo siento. Esas 2 palabras las había esperado durante años, pero al oírlas, ya no me emocionaron como imaginaba. ¿Lo sientes por qué?, pregunté. Se quedó perplejo. Por dejar que te sintieras mal. ¿Solo por eso? Me miró, con gesto incómodo. Creo que a partir de ahora hablaré con mamá para que sea menos dura contigo. Negué con la cabeza. No necesito que tu madre sea menos dura. Necesito que tú tengas tu propia postura. No puedo vivir en una casa donde cada decisión tiene que pasar por tú, madre. Frunció el ceño. Esa es mi casa. Pero es nuestra familia, repliqué. La conversación duró más de 1 hora. Por primera vez no lloré ni levanté voz. Le expuse claramente cada una de mis condiciones. Seguiría trabajando. Él, niño, iría a una guardería cerca de mi casa. Si volvíamos a vivir juntos, tendríamos que separar nuestras finanzas y las tareas del hogar de forma clara. Y lo más importante, él tenía que hablar con su madre. No yo. Él escuchaba. Pero yo sabía que estaba librando una batalla interna. Una semana después, mi suegra me llamó por sorpresa. Alba, ¿estás ocupada? Su voz era extraña, ya no era tan áspera.
Sí, estoy en la oficina. El domingo ven a comer a casa. Quiero hablar contigo. Sabía que no era una simple invitación. Esa noche se lo conté a mis padres. Mi padre, pensativo, me preguntó, ¿quieres ir? Lo pensé mucho. Quiero enfrentarme a ello. El domingo me puse un vestido sencillo y conduje yo misma hasta la antigua casa. Todo seguía igual, solo que mi percepción había cambiado. Mi suegra ya estaba sentada en el salón. Javier estaba de pie a su lado. Alba, siéntate. Me senté, con la espalda recta. Me miró un rato y luego dijo, Javier me ha dicho que has vuelto a trabajar. Sí, es bueno, a las mujeres, tener nuestro propio trabajo, nos evita pensar demasiado. La frase aún tenía un toque espinoso, pero no reaccioné. No quiero que la familia se rompa, continuó ella. Pero si vuelves, tienes que entender que esta es mi casa. Como nuera, debes saber cuál es tu sitio. La miré directamente. Sé cuál es mi sitio, pero también necesito que me respeten. El ambiente se tensó. Javier intervino. Mamá, creo que si Alba vuelve, contrataremos a alguien por horas. Ella trabaja, y no puede con todo. Ella se quedó de piedra. ¿Contratar a una extraña? ¡Qué gasto inútil! Yo me encargo del dinero, dijo él. Le miré. Por primera vez, le vi mantenerse firme ante su madre. La conversación de ese día no fue tranquila, pero tampoco explotó. Mi suegra no estuvo de acuerdo en todo, pero tampoco se opuso tan radicalmente como antes. Quizás se había dado cuenta de que yo ya no era la nuera que solo sabía callar. Al irme, Javier me acompañó a la puerta. Alba, dame un poco más de tiempo. Miré la casa a su espalda, el lugar donde tanto había llorado. No esperaré para siempre, pero te daré una oportunidad. De camino a casa, sentí mi corazón más ligero, no porque todo estuviera solucionado, sino porque, por primera vez, no tenía miedo de enfrentarme a las cosas. Mi matrimonio estaba en una encrucijada. Una opción era volver, pero con cambios. La otra era tomar un camino diferente. Ya no era la que se dejaba llevar. Ahora era yo quien decidía. Después de esa conversación, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero un pequeño movimiento había comenzado. Javier ya no guardaba silencio como antes, y yo ya no era alguien que solo sabía esperar. La primera semana tras el encuentro vino a buscar al niño 2 veces. Ya no eran visitas rápidas, sino que se quedaba a cenar con mis padres. La primera cena con él fue un poco tensa. Mi padre, tranquilo, le sirvió comida. Mi madre le hizo un par de preguntas formales. Javier respondía en voz baja, sin el tono indiferente, que tenía cuando yo aún vivía en su casa. Al terminar de recoger los platos, se levantó para ayudar a mi madre a fregar. Yo le observé desde la puerta de la cocina. Mi madre dijo, no hace falta, hijo, sal a sentarte. Él respondió, no se preocupe, mamá. En casa casi nunca lo hacía, ahora tengo que practicar. Esa frase me sorprendió, no por su grandilocuencia, sino por su simplicidad. Antes, nunca había considerado las tareas del hogar como su responsabilidad. Esa noche, cuando se iba, le acompañé hasta el portal. Me miró, con los ojos, algo cansados pero sin evitar mi mirada. Alba, he vuelto a hablar con mamá. ¿Y qué ha pasado? No le ha hecho gracia, pero le he dejado claro que si vuelves, contrataré a una empleada por horas y tú seguirás trabajando. ¿Y sobre su intromisión? Pregunté. Suspiró. Le he dicho que los asuntos de pareja los resolveremos nosotros. Guardé silencio. Esas palabras las había esperado durante 5 años. Pero también entendía que decirlas una vez no significaba que fuera a mantenerlas, para siempre. No te presiono para que vuelvas, ya continuó, pero quiero que lo intentemos de nuevo. Le miré fijamente durante un buen rato. No volveré solo por el niño, volveré si siento que me respetan. Él asintió. Los días siguientes me volqué en el trabajo. En la nueva empresa, era solo una diseñadora en prácticas. Los jóvenes de mi departamento eran ágiles, captaban las tendencias al vuelo. Yo, en cambio, tenía que reaprender cada pequeño detalle. Un día volví a casa a las 9 de la noche, con los ojos cansados y la cabeza a punto de estallar. Pero cada vez que abría la aplicación del banco y veía la nómina ingresada el día exacto, me sentía un poco más fuerte. Una tarde, el jefe de departamento me llamó a su despacho. Alba, el trabajo de identidad de marca que hiciste para el cliente la semana pasada estuvo muy bien. ¿Te gustaría probar a liderar un proyecto pequeño?
Me quedé un poco paralizada. ¿Cree que puedo? Él sonrió. Ya tenías experiencia antes de dejar de trabajar. No te subestimes. Salí de la sala de reuniones con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, en años, me valoraban por mi capacidad, no por mi papel como la mujer de alguien. Esa noche se lo conté a mis padres. Mi padre se rió a carcajadas. ¿Ves? Esa es mi hija. Mi madre me miró con ternura. Una mujer tiene que tener algo propio. Solo así puede mantenerse erguida. Javier también llamó, y se lo conté brevemente. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, «Estoy orgulloso de ti». Esa frase me ablandó el corazón, pero no me dejé llevar por la emoción. Solo, respondí, «Gracias». El fin de semana mi suegra apareció en casa sin avisar. Yo estaba enseñando a mi hijo a colorear cuando sonó el timbre. Al abrir la vi allí, con una bolsa de fruta en la mano. Me sorprendió un poco, pero aún así dije, «Hola, mamá, pasa». Entró, recorriendo con la mirada el pequeño y ordenado apartamento. No dijo nada, solo dejó la bolsa en la mesa. ¿Así que ya estás trabajando? Sí. ¿Está lejos la oficina? No mucho, mamá se sentó en el sofá. Mi hijo corrió a abrazarle la pierna. Ella le acarició la cabeza, y su expresión se suavizó. Sé que estos meses has sufrido mucho, dijo lentamente. Yo también tengo mal genio, pero no quiero que la familia se rompa. Me senté frente a ella, con la espalda recta. Yo tampoco quiero. Me miró, y por primera vez sus ojos no eran afilados. Pero tienes que entender que he vivido toda mi vida a mi manera. Cambiar no es fácil, respondí suavemente. No te pido que cambies por completo. Solo espero que respetes nuestra vida de pareja. El silencio se apoderó de la habitación. Ella suspiró. Javier dice que volverás si hay unas condiciones claras. Dímelas. No esperaba que fuera tan directa. Sopesé cada palabra. Si vuelvo, seguiré trabajando. Las tareas del hogar se compartirán. Las decisiones sobre nuestro hijo y nuestro trabajo son cosa nuestra. Puedes dar tu opinión y te escucharemos, pero la decisión final la tomaremos nosotros. Guardó silencio durante un largo rato. De acuerdo, dijo. Su voz no era alegre, pero tampoco áspera. Lo intentaré. Sabía que esa palabra, intentaré, no garantizaba nada, pero al menos era una puerta abierta. Cuando se fue, la acompañé abajo. Se giró para mirarme. Alba, no pienses que te odio. Solo tengo miedo de perder mi autoridad en casa. Su confesión me pilló por sorpresa. Le respondí en voz baja. No quiero quitarte tu autoridad, mamá. Solo quiero tener mi propio lugar. No dijo nada más, solo asintió. Esa noche me senté sola en el balcón. La brisa nocturna era fresca, el ruido del tráfico lejano. Recordé mis primeros días como nuera, siempre intentando complacer a mi suegra, desde la forma de cocinar y hablar hasta los horarios. Pensaba que si era lo suficientemente buena, todo iría bien. Pero había olvidado una cosa: si no proteges tus propios límites, nadie lo hará por ti. El teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. ¿Ha venido mamá a verte? Sí, ha dicho que intentará cambiar. Yo también. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. No necesito que seas perfecto, respondí. Necesito que seas coherente. Me llamó de inmediato. Alba, lo entiendo. Esta vez no quiero perderte. Su voz al otro lado del teléfono ya no sonaba tan rígida como antes. Sabía que tenía miedo. Pero ese miedo tenía que ir acompañado de acciones. ¿Tienes miedo de perder a tu familia o de perder tu imagen? Le pregunté. Se quedó en silencio unos segundos. Tengo miedo de perderte a ti. Cerré los ojos. Pues demuéstralo. Acordamos probar a vivir separados un tiempo. Él alquilaría un apartamento cerca de mi trabajo, y los fines de semana mi suegra podría venir de visita. Si todo iba bien, ya veríamos cómo seguir. No fue una decisión fácil, pero por primera vez sentí que estaba avanzando, no siendo arrastrada. Mi matrimonio ya no era una batalla que libraba yo sola. Al menos ahora había diálogo. Sabía que aún quedaban desafíos por delante. Los viejos hábitos no desaparecen, con unas pocas promesas. Pero yo había cambiado. Y cuando una mujer cambia, la estructura familiar se ve obligada a moverse con ella. Ya no tenía miedo a perder, porque me había reencontrado a mí misma. 2 semanas después de esa conversación, Javier alquiló de verdad un pequeño apartamento a unos 10 minutos andando de mi oficina. No era grande ni lujoso, pero estaba limpio, tenía luz y, lo más importante, estaba fuera del alcance del control de mi suegra. El día que me llevó a ver el piso,
me quedé de pie en medio del salón vacío, mirando por la ventana orientada al oeste. El sol de la tarde se derramaba sobre el suelo de baldosas, una luz cálida que había echado de menos durante muchos años. ¿Qué te parece?, preguntó él. Suficiente para vivir, respondí. Me miró, como esperando algo más, pero no dije nada. Ya no quería hacer promesa demasiado pronto. Acordamos una prueba de 3 meses viviendo separados. El niño seguiría conmigo. Él se mudaría primero al apartamento, lo adecentaría y luego nos recogería los fines de semana. El primer fin de semana que entré en el nuevo apartamento, lo hice con una mezcla de extrañeza y cautela. Él lo había dejado todo bastante ordenado. La nevera estaba llena, el cuarto del niño tenía una alfombra suave y una pequeña estantería con libros. ¿Has elegido tú todo esto?, le pregunté. Sí. Le pregunté a la vendedora qué era lo más adecuado para niños. Asentí sin elogios ni críticas, pero sentí un ligero movimiento en mi interior. La primera noche allí cenamos juntos, sin la voz de mi suegra opinando, sin miradas inquisitivas. Solo nosotros tres. El niño reía y parloteaba, mientras que Javier y yo todavía estábamos un poco cohibidos. Cuando el niño se durmió, él se sentó a mi lado. Alba, sé que aún no confías del todo, pero lo intentaré. Le miré directamente. No necesito que hables mucho. Necesito que cumplas lo que dices. Él asintió. La primera semana transcurrió con relativa calma. Él llegaba puntual del trabajo, me ayudaba a bañar al niño y, de vez en cuando, preparaba un desayuno sencillo. Un día que llegué tarde por un proyecto urgente, él ya había recogido al niño y me llamó para avisarme. Termina lo que tengas que hacer y luego vienes. En casa está todo controlado. Esa frase me hizo detenerme en el pasillo de la oficina. Antes, cada vez que sugería hacer horas extra, él solía replicar, ¿y quién se encarga de la casa? Ahora, él se estaba encargando. Pero el verdadero cambio no solo vino de él, sino también de mí. Empecé a soltar mi costumbre de controlarlo todo. Antes, por miedo a las críticas, siempre hacía las cosas de la forma más perfecta posible. Ahora me permitía estar cansada, permitía que él hiciera las cosas a su manera, aunque no fuera tan hábil. Una noche, fregó los platos y dejó restos de jabón. Lo vi, pero no dije nada. Dije a mí misma que lo importante era que lo estaba haciendo. Sin embargo, el desafío no vino de nosotros, sino de fuera. Una tarde me llamó mi suegra. Alba, este fin de semana venid a comer. Mamá, estamos en el apartamento nuevo. Pues venid a vuestra casa. ¿O pensáis vivir separados para siempre? Mantuve la voz calmada. Son 3 meses de prueba, mamá. Después ya decidiremos. Hubo un silencio de unos segundos. Ya soy vieja. ¿No piensas en mis sentimientos? Esa frase tocó mi punto débil, pero no me dejé llevar. Precisamente porque pienso en ellos no hemos roto del todo. Los fines de semana, seguiremos yendo a visitarte. No dijo más, solo un bueno. Y colgó. Esa noche, Javier estaba pensativo. ¿Te ha llamado mamá? Sí, suspiró. Sé que le cuesta aceptarlo, pero si volvemos a vivir juntos como antes, todo se repetirá. Le miré. Era la primera vez que decía eso sin que yo lo mencionara antes. ¿Te da miedo que se ponga triste?, pregunté. Sí, respondió, pero me da más miedo perder mi pequeña familia. Esa respuesta me dejó sin palabras. El domingo, llevamos al niño a casa de mi suegra. La comida ya no fue tan tensa, pero aún había distancia. Ella me hablaba menos que antes, preguntaba sobre todo por su nieto. Cuando fui a la cocina a ayudar a recoger, se puso a mi lado. ¿Estás a gusto viviendo sola?, preguntó, sin frialdad en la voz. Sí, estoy bien. ¿Javier ayuda en casa? Sí, frunció ligeramente el ceño y dijo en voz baja, no dejes que se malacostumbre. A los hombres, si les das demasiado, no es bueno. Sonreí levemente. No le estoy malacostumbrando, mamá. Solo compartimos. No replicó. Me di cuenta de que estaba aprendiendo a dar un paso atrás, aunque le costara mucho. Al volver al apartamento nuevo ya no me sentía asfixiada como antes. Pero fue entonces cuando empecé a mirar más profundamente dentro de mí misma. Una noche, después de que el niño se durmiera, me senté a escribir mis objetivos personales. No los objetivos como esposa o como madre, sino los de Alba. En los próximos 3 años, quería convertirme en jefa de equipo de diseño, tener ahorros suficientes para no depender de nadie, y que mi hijo creciera viendo a Sima, una madre fuerte, no sumisa. Javier salió y me vio escribiendo. ¿Qué escribes? Mis planes. Se sentó a mi lado.
¿Estoy yo en ellos? Le miré. Sí, pero no eres el centro. Sonrió con un punto de amargura. Siempre pensé que yo era el único pilar. Sigues siendo un pilar, dije, pero no el único. Guardamos silencio un rato. Un silencio que ya no era pesado, sino una pausa necesaria. El primer mes de vivir separados terminó sin grandes incidentes. Pero sabía que el verdadero desafío llegaría cuando los viejos hábitos volvieran a aparecer. Una noche, él llegó más tarde de lo normal, sin avisar. Le llamé y no contestó. Volvió casi a las 11, con un ligero olor a alcohol. Tenía una cena con clientes, dijo. Le miré, y los viejos recuerdos volvieron. Las veces que usaba el trabajo como excusa para dejarme sola frente a mi suegra. Podrías haberme mandado un mensaje, dije. Estaba muy ocupado. ¿Tan ocupado que no tenías 10 segundos? Se quedó en silencio. No levanté la voz, solo le dije, si quieres cambiar, tienes que empezar por las cosas pequeñas. Se sentó en una silla, con la cabeza entre las manos. Lo siento, todavía no me he acostumbrado. Sabía que el cambio no podía ser perfecto de la noche a la mañana. Pero si cada vez que se equivocaba lo reconocía y lo corregía, quizás aún teníamos una oportunidad. Esa noche no me dormí enseguida. Miré al techo, pensando en el camino recorrido. De ser una mujer que salía de casa de su suegra con una pequeña maleta a ser alguien que se encontraba entre dos opciones. Ahora vivía en un espacio intermedio, sin haber vuelto del todo, pero sin haberme ido por completo. No, sabía que pasarían en los próximos 3 meses, pero sabía que yo era diferente. Ya no tenía miedo de perder mi lugar porque me había creado uno propio. El segundo mes de vivir separados comenzó con un suceso que no había previsto. Una mañana, justo al llegar a la oficina, recibí una llamada de mi suegra. Alba, me he caído. Me quedé helada. ¿Dónde, mamá? En el baño. He resbalado. Javier me está llevando al hospital. No lo pensé 2 veces. Pedí permiso en el trabajo para ausentarme media jornada. Y cogí un taxi al hospital. Durante todo el trayecto, mi corazón estaba inquieto. A pesar de todos nuestros roces, seguía siendo la madre de mi marido, la abuela de mi hijo. Cuando llegué, Javier estaba sentado en el pasillo de urgencias, con el rostro tenso. ¿Qué ha dicho el médico? Pregunté. Una fractura leve en la muñeca. Hay que escayolarla, pero no es grave. Respiré aliviada. Poco después, una enfermera sacó a mi suegra en una silla de ruedas. Su brazo derecho estaba cubierto por una escayola blanca. Tenía el rostro pálido, pero mantenía su expresión de entereza. Al verme, su mirada reflejó sorpresa. ¿Tú también has venido? Sí. No hablé mucho. Solo la acompañé mientras hacíamos los trámites para un breve ingreso, tal como recomendó el médico. Javier estaba ocupado con el papeleo y, al mismo tiempo, atendiendo llamadas de trabajo sin parar. Por la tarde, cuando tuvo que volver para resolver un asunto urgente, me quedé yo en la habitación del hospital con ella. El aire olía ligeramente a desinfectante. Ella estaba tumbada en la cama, mirando por la ventana. Os estoy dando muchos problemas, dijo en voz baja. No es ninguna molestia, mamá. Guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Te sientes más aliviada viviendo sola? Su pregunta ya no tenía un tono inquisitivo. Parecía una curiosidad sincera. Sí respondí con honestidad. Asintió levemente. Javier, desde pequeño, se ha acostumbrado a hacer lo que yo decía, y yo me acostumbré a decidir por él. No pensé que eso te hiciera sentir tan mal. La miré. En ese instante, no la vi como mi suegra, sino como una mujer mayor que estaba aprendiendo a soltar. No te culpo, mamá, dije. Solo tenía miedo de perder mi propia voz. Ella suspiró, y yo tenía miedo de perder mi papel. Esas dos frases eran como dos piezas de un puzzle. Ya no estábamos en trincheras, opuestas, sino que empezábamos a ver los miedos de la otra. Durante los 3 días que estuvo en el hospital, Javier y yo nos turnamos para cuidarla. Él pidió un día libre en el trabajo, y yo aprovechaba la hora del almuerzo o salía antes para pasar por allí. Mi madre también le preparó un caldo, y se lo llevó. Al ver a mi madre, mi suegra se sintió un poco incómoda. Isabel, te estás tomando muchas molestias. Mi madre sonrió amablemente. No es nada, Carmen. Las hijas son de todas. Las dos mujeres, que antes estaban en bandos opuestos, ahora se sentaban juntas, hablando en voz baja. Yo las miraba desde los pies de la cama, sintiendo una ligereza repentina.
Tras recibir el alta, el médico le recomendó no usar la mano derecha durante al menos un mes. Javier propuso contratar a una persona por horas para que fuera a casa de su madre. No me siento cómoda con extraños, protestó ella. Te guste o no, tendrás que acostumbrarte, dijo él, con voz firme pero no agresiva. No puedes hacerlo todo tú sola. Me di cuenta de que estaba cumpliendo su palabra. Los días siguientes, pasaba de vez en cuando a ayudarla con las tareas más ligeras. No por obligación, sino porque quería. Una tarde, mientras limpiaba la mesa, me miró y dijo, Alba, si crees que es mejor vivir separados, hacedlo. No os voy a presionar. Dejé lo que estaba haciendo. ¿De verdad lo piensas, mamá? Sí. No quiero que vuestro matrimonio se rompa por mi culpa. No respondí de inmediato. Solo dije en voz baja, gracias, mamá. Esa noche se lo conté a Javier. Se quedó en silencio un momento. No pensé que mamá diría eso. Cuando las personas se sienten vulnerables, a menudo ven las cosas con más claridad, dije. Me cogió la mano. Alba, sé que todavía tengo muchos defectos, pero quiero mantener esta familia. Miré su mano. Era la misma que una vez me había decepcionado, pero que ahora se estaba esforzando. Una familia no es solo algo que se mantiene, dije lentamente. Es algo que crece unido. El periodo de prueba estaba a punto de terminar. Las cosas no eran perfectas, pero ya no había cenas asfixiantes. Mi hijo estaba feliz, y mi trabajo iba bien. El proyecto que lideraba recibió elogios del cliente, y mi jefe propuso aumentarme el sueldo. Una noche, mientras cenábamos los tres, mi hijo preguntó de repente, Mamá, ¿vamos a vivir aquí para siempre? Miré a mi hijo y luego a Javier. Él respondió por mí, si a mamá le gusta, nos quedaremos aquí. El niño asintió y siguió comiendo. Esa simple frase me hizo comprender algo. Las decisiones de los adultos afectan directamente a los niños, y lo que un niño necesita no es una casa grande, sino un ambiente seguro. A finales del segundo mes, nos sentamos a hablar seriamente. Alba, ¿qué piensas sobre vivir separados a largo plazo? Preguntó él. Creo que es una buena opción, respondí. ¿Y mamá? Seguiremos cuidándola, pero no es necesario vivir juntos. Se quedó pensativo. Hablaré claramente con ella. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que él había madurado mucho en comparación con el hombre que una vez me dijo que me fuera a casa de mis padres, a reflexionar. Esa noche me acosté a su lado. Ya no sentía la distancia de antes, pero tampoco me dejé llevar por completo por esa calma temporal. Comprendí una cosa. El matrimonio no consiste en volver a ser como antes, sino en reconstruir desde nuevos cimientos. Y yo, que una vez me fui con una maleta, ahora estaba eligiendo el lugar donde quería estar. El tercer mes de nuestra prueba de vivir separados comenzó una noche de rara tranquilidad. Yo estaba en el sofá revisando un último diseño antes de enviárselo al cliente, mientras Javier doblaba la ropa de nuestro hijo. Si esa escena hubiera ocurrido un año antes, habría pensado que estaba soñando. Pero fue en esos momentos de calma cuando aprendí a mirar más profundamente la realidad. Ya no me hacía ilusiones de que un simple cambio de casa haría desaparecer todos los conflictos. Vivir separados nos ayudaba a evitar los choques directos con mi suegra, pero no corregía automáticamente las viejas costumbres entre nosotros. Una noche, acababa de recibir un correo electrónico anunciando un nuevo proyecto, un contrato más grande que duraría 3 meses. Estaba tan feliz que quise compartirlo de inmediato. Javi, la empresa me ha asignado el proyecto principal. Si lo hago bien, podrían ascenderme. Él levantó la vista y sonrió. Qué bien. Entonces estarás muy ocupada, ¿no? Sí, puede que tenga que trabajar algunas noches. Se quedó en silencio un momento y luego preguntó, ¿y el niño? La pregunta no fue dura, pero sentí la preocupación detrás de ella. Nos repartiremos, respondí. No puedo rechazar esta oportunidad. Asintió, pero supe que por dentro no estaba del todo cómodo. Los días siguientes, mi agenda se llenó. Volvía tarde 2 o 3 veces por semana. Un día, llegué a casa casi a las 10 de la noche. Javier no se quejó, me había guardado la cena, pero noté su cansancio. Una noche, cuando el niño ya dormía, me dijo, Alba, no me opongo a que trabajes, pero siento que no doy abasto. Dejé el plato. ¿Por qué no das abasto? Porque antes tú estabas en casa y yo solo tenía que concentrarme en ganar dinero. Ahora todo ha cambiado, y tengo que reorganizarme. Todavía no me acostumbro. Le miré durante un buen rato. ¿Quieres que vuelva a ser como antes?
negó con la cabeza de inmediato. No, solo tengo miedo de no hacerlo bien. Su confesión me ablandó. Ambos estamos aprendiendo, dije suavemente. Yo también estoy aprendiendo a no cargar con todo. Acordamos crear un calendario con un reparto de tareas específico. ¿Quién recogía al niño cada día? ¿Quién cocinaba? ¿Quién pagaba las facturas? Sonaba un poco frío, pero fue esa claridad la que nos ayudó a evitar malentendidos. Pero el verdadero desafío no estaba en el reparto de tareas, sino en la presión de nuestras familias. Una tarde, mi padre me llamó. Alba, tu suegra vino ayer a casa. Me detuve. ¿A qué vino, papá? Vino a preguntar por vosotros. A charlar un rato. Dijo que últimamente es muy ocupada y vienes poco. Suspiré. ¿Y tú qué piensas? Pienso que está preocupada. Pero no dejes que eso te haga volver a tus viejas costumbres. Sabía que mi padre tenía razón. La preocupación de mi suegra ya no era tan áspera como antes, pero todavía contenía el miedo a perder a su hijo. Ese fin de semana llevé al niño a visitarla por iniciativa propia. No por obligación, sino porque quería que siguiera teniendo un vínculo con su abuela. Me vio entrar, con una mirada mucho más suave que antes. ¿Estás muy ocupada últimamente? Sí, hay un proyecto nuevo en la empresa. Javier me dijo que te esforzaras, pero que no te excedieras. Esa frase me sorprendió. Antes me había acusado de estar ociosa en casa y buscar problemas, y ahora me decía que no trabajara demasiado. Quizás el tiempo y los acontecimientos le habían hecho ver las cosas de otra manera. Durante la comida, habló de los vecinos, de su salud, sin indirectas. Cuando me levanté para recoger los platos, me dijo, déjalo, mañana viene la persona que ayuda. Sonreí. ¿Ya te has acostumbrado? Si no me acostumbro, tendré que hacerlo. Nos miramos y ambas soltamos una risa ligera. Esa noche, cuando Javier y yo nos íbamos, ella se quedó en la puerta. Podéis vivir separados, pero no os distanciéis. Respondí, sí, mamá, seguimos siendo una familia. De vuelta en nuestro apartamento, sentí claramente mi propia madurez. Ya no veía a mi suegra como una rival, sino como una mujer mayor que estaba aprendiendo a aceptar el cambio. Pero justo cuando pensaba que las cosas se habían estabilizado, mi empresa anunció inesperadamente recortes de personal debido a una reestructuración. El jefe de departamento me llamó, Alba, tu proyecto va bien, pero la dirección está considerando eliminar algunos puestos. Prepárate. Salí de la sala sintiéndome vacía. Acababa de reencontrar mi lugar y ahora me enfrentaba al riesgo de perderlo. Se lo conté a Javier esa noche. Él guardó silencio y luego dijo, si pasa algo, yo puedo encargarme de todo. Esa frase, que antes me habría tranquilizado, ahora me hacía sentir incómoda. No quiero volver al punto de partida, dije. Él me miró, lo entiendo. Si lo necesitas, puedes coger más trabajos como autónoma. Yo te apoyaré. Asentí. En ese momento, me di cuenta de la mayor diferencia entre el Javier de ahora y el de antes. Ya no negaba mis preocupaciones, sino que se ponía a mi lado. Unos días después, se publicó la lista de despidos. Mi nombre no estaba en ella. Al contrario, mi proyecto fue bien valorado y se mantuvo. Respiré aliviada. Esa noche, apoyé la cabeza en su hombro. Tenía miedo. Yo también, respondió él. Comprendí que el matrimonio no consiste en no tener tormentas, sino en que, cuando llegan, los dos no se suelten la mano. Los 3 meses de prueba estaban a punto de terminar. Nos sentamos y nos miramos. Alba, ¿quieres que vivamos separados a largo plazo? Preguntó. Sí, yo también. No necesitamos promesas floridas, solo una decisión clara. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sabía que ya no era la mujer que se fue dolida. Era una mujer que sabía lo que merecía, y esta vez, si tenía que seguir adelante, lo haría con la cabeza bien alta. Los 3 meses de prueba terminaron, no con una gran reunión familiar, sino en una noche completamente normal. Yo estaba tendiendo la ropa en el balcón, Javier recogía los platos en la cocina, y nuestro hijo jugaba en el suelo con unos bloques de construcción. Todo sucedía con una naturalidad que me hizo dar cuenta de que esa normalidad había sido un lujo para mí. Javier salió al balcón y se puso a mi lado. Alba, dime. Ya he hablado con mamá. Vamos a vivir separados de forma permanente. Me giré para mirarle. La luz de la calle iluminaba su rostro, que ya no mostraba la indecisión de los primeros días. ¿Qué ha dicho? Pregunté. Al principio no le gustó, pero luego dijo que mientras estemos bien como pareja,
Guardé silencio unos segundos. Sabía que para decir eso, él había tenido que enfrentarse a una presión considerable. Gracias, le dije. Él negó con la cabeza. No es por ti, es por nuestra familia. Pero un nuevo desafío llegó de una forma que no esperaba. Una tarde, en la oficina, recibí una llamada de Lucía. Alba, perdona que te llame a estas horas. Solo quería avisarte de que es posible que le ofrezcan a Javier un traslado. Me quedé helada. ¿Un traslado? La empresa con la que colaboramos está abriendo una sucursal en Málaga. Está pensando en él para el puesto de director de zona. Lo he oído y he pensado que deberías saberlo. Le di las gracias a Lucía y colgué. Se me quedaron las manos frías. Un traslado significaba cambiar por completo la vida que acabábamos de estabilizar. Esa noche, cuando Javier llegó, le pregunté directamente: ¿te han propuesto un traslado a Málaga? Me miró, claramente sorprendido. ¿Ya lo sabes? Sí, se sentó y suspiró. Solo han sido conversaciones preliminares. Mejor sueldo, mejor puesto, pero tendríamos que mudarnos al menos 3 años. ¿Y qué piensas hacer? Me miró, con expresión incómoda. Aún no lo he decidido. Le estoy dando vueltas. Me senté frente a él. ¿En qué piensas? Pienso en mi carrera, pero también pienso en ti y en el niño. Acabamos de instalarnos aquí. Sentí el conflicto dentro de él. El hombre que una vez vivió a la sombra de su madre ahora se enfrentaba a la oportunidad de afirmarse por sí mismo. ¿Quieres ir? Le pregunté. Guardó silencio durante un largo rato. Quiero intentarlo, pero tengo miedo de que tengas que sacrificarte. Sonreí levemente. Esta vez, si hay que hacer sacrificios, los decidiremos juntos. Hablamos hasta bien entrada la noche. Si nos mudábamos, yo podría pedir un traslado o trabajar como autónoma. El niño tendría que cambiar de colegio. Nuestros padres se quedarían en Madrid. Llamé a mi madre. Mamá, ¿y si nos mudamos a Málaga? Mi madre guardó silencio unos segundos y luego dijo: vayas donde vayas, hija. Lo importante es que estéis unidos como pareja. Papá y yo estaremos bien aquí. Llamé a mi suegra. Mamá, la empresa de Javier quiere trasladarlo a Málaga. Al otro lado hubo un largo silencio. ¿Tan lejos? Sí, suspiró. ¿Javier quiere ir? Lo está considerando. ¿Y tú qué piensas? Miré por la ventana, hacia las luces de la ciudad. Creo que si es una buena oportunidad, deberíamos intentarlo. Ella dijo lentamente: ya soy vieja, no puedo seguiros. Pero no os retendré, solo pido que no me olvidéis. Al oír eso, sentí que mi corazón se ablandaba. La mujer que una vez temió perder, su autoridad ahora temía la distancia. Después de varias noches de reflexión nos sentamos juntos. Alba, voy a aceptar, dijo él. Le miré. Estoy de acuerdo. Me cogió la mano. ¿Estás segura? He aprendido a no tenerle miedo al cambio. La decisión no se tomó por el sueldo, sino porque queríamos seguir adelante y juntos, no quedarnos estancados por el miedo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Javier finalizó los trámites de traslado. Yo pedí trabajar en remoto temporalmente, y la empresa accedió a mantenerme 3 meses a prueba. Buscamos colegio para el niño y un nuevo apartamento. El día que se lo comunicamos a ambas familias, mi padre solo dijo: id. La juventud que no se arriesga, luego se arrepiente. Mi madre abrazó a su nieto con los ojos enrojecidos. Mi suegra se sentó en silencio y luego dijo: Javier, acuérdate de cuidar de tu mujer y tu hijo. Él respondió: sí, mamá. El día antes de partir me quedé sola en el pequeño apartamento que nos había acompañado durante los últimos meses. Fue aquí donde fui testigo de mi propia transformación, de ser una mujer enviada a casa de sus padres a ser alguien que decidía activamente su futuro. Javier entró. Alba, ¿te arrepientes? Negué con la cabeza. No, porque esta vez nadie me ha obligado. Me abrazó. Yo tampoco quiero que me sigas por obligación. Es por nosotros, respondí. El vuelo de la mañana temprano nos llevó lejos de Madrid. El niño dormía sobre mi hombro. Javier estaba a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. Miré por la ventanilla del avión. La ciudad se hacía cada vez más pequeña. No sentí nostalgia, solo la sensación de que se abría un nuevo capítulo. Una vez pensé que el matrimonio consistía en aguantar para mantener a la familia unida. Ahora entiendo que el matrimonio consiste en avanzar juntos en cada encrucijada, con miedo, pero sin soltarse la mano. No sabíamos qué nos traería Málaga, pero esta vez yo ya no era la que se iba dolida, era la que elegía su propio viaje. Málaga nos recibió con una mañana llena de sol y brisa marina. Al salir del aeropuerto, respiré hondo.
El olor salado del viento, mezclado con el calor del sur, me resultaba a la vez extraño y emocionante. Esto ya no era un viaje corto, sino una verdadera mudanza. El apartamento que alquilamos estaba cerca del río Guadalmedina, no era muy grande, pero sí luminoso. Desde el balcón se veía un puente a lo lejos, que por la noche se iluminaba de forma espectacular. Nuestro hijo corría por el salón, riendo a carcajadas. Mamá, la casa nueva es muy bonita. Sonreí, aunque por dentro sentía una punzada de inquietud. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de nuevos desafíos. Los primeros días, Javier estuvo muy ocupado con el trabajo en la nueva sucursal. Llegaba más tarde de lo normal, tenía que formar un equipo y resolver un sinfín de problemas. Yo, por mi parte, compaginaba el trabajo en remoto con la adaptación del niño al nuevo colegio. La primera mañana que lo llevé a clase, me agarró la mano con fuerza. Mamá, tengo miedo. Me agaché para mirarle a los ojos. Mamá también ha tenido miedo muchas veces, pero si no lo intentamos, nunca sabremos de lo que somos capaces. Asintió y entró en clase con timidez. Me quedé en la puerta un buen rato, con el corazón encogido. Por la tarde, al recogerlo, la profesora me dijo, es un poco callado, pero se porta muy bien. Respiré aliviada. En casa, organicé mi rincón de trabajo. Puse el portátil junto a la ventana, desde donde se veía un trozo de cielo azul. La empresa había accedido a mantenerme en remoto durante 3 meses. Después tendría que decidir, o me trasladaban oficialmente o buscaba otra cosa. Una noche, mientras retocaba un diseño, Javier salió al balcón. Alba, ¿estás bien? Sí, solo un poco cansada. Se apoyó en la barandilla mirando el tráfico. Sé que estás sacrificando mucho. Me giré para mirarle. No estoy sacrificando nada, estoy eligiendo. Se quedó en silencio. Entendí que todavía se sentía culpable. Pero los desafíos no solo venían del trabajo. Una semana después de instalarnos, mi suegra nos llamó por videollamada. Te veo más delgada últimamente, hija. Será por el ajetreo. Miró a su alrededor a través de la pantalla. La casa está bien, pero tan lejos. Eco de menos al niño. En su voz, noté un claro vacío. Ven a pasar una temporada con nosotros. Mamá negó con la cabeza. Ya estoy acostumbrada a mi barrio. Si me voy mucho tiempo, no estoy tranquila. Sabía que no le sería fácil dejar el lugar donde había vivido durante décadas, pero la distancia física me hizo comprender algo más. Vivir juntos o lejos, lo importante no es la distancia, sino la conexión. El primer mes pasó volando. El trabajo de Javier se fue estabilizando. Se le veía más seguro en su papel de director. Un día, llegó a casa y me contó, hoy he tenido que resolver un conflicto importante en el equipo. Antes, probablemente lo habría evitado. Ahora, tengo que enfrentarlo. Sonreí, estás madurando. Él sonrió también. Quizás sea gracias a ti. No respondí. Sabía que cada uno tiene que recorrer su propio camino. A finales del segundo mes, mi antigua empresa me comunicó que no podían mantener el contrato en remoto a largo plazo. Tenía que decidir en 2 semanas. Esa noche, me quedé sentada frente a la pantalla, con el corazón apesadumbrado. Había reconstruido mi carrera en Madrid, y ahora me enfrentaba de nuevo al riesgo de empezar desde cero. Javier me miró. Puedes buscar una empresa aquí. No será fácil, pero confío en ti. Suspiré. Tengo miedo de tener que empezar de nuevo. Se acercó y se sentó a mi lado. Ya empezaste de cero una vez. Y lo conseguiste. Sus palabras me recordaron el día en que arrastré mi maleta hasta la casa de mis padres. Comparado con aquel entonces, ahora no iba con las manos vacías. Envié mi currículum a varias agencias de diseño de Málaga. Una semana después, me llamaron para una entrevista. La entrevista fue en una pequeña oficina cerca de la playa. La directora era una mujer de unos 40 años, con una mirada aguda pero amable. Así que dejaste de trabajar durante 5 años para cuidar de tu hijo, me dijo. Sí. ¿Y volviste? No quería que mi hijo creciera viendo a una madre que solo sabía aguantar. Me miró unos segundos y luego asintió. Necesitamos gente responsable. ¿Puedes empezar un periodo de prueba de 2 meses? Salí de la oficina sintiéndome ligera como la brisa del mar. Llamé a Javier de inmediato. Me han cogido. Al otro lado él se rió a carcajadas. Lo sabía. Esa noche fuimos a pasear por la playa. El niño corría adelante, descalzo sobre la arena. Javier me cogió la mano. Alba, nunca pensé que me iría de Madrid. Yo tampoco. Pero si no nos hubiéramos ido, probablemente seguiríamos atrapados. Miré el inmenso mar nocturno.
Hay pasos que no se dan para huir, sino para crecer. Nos quedamos allí, escuchando el romper de las olas. No sabía cuántos desafíos más nos esperaban, pero sabía que ya no tenía miedo. Antes pensaba que la felicidad era ser aceptada. Ahora entiendo que la felicidad es ser fiel a una misma y, aún así, tener a alguien a tu lado. Los 2 meses de prueba en la nueva empresa pasaron más rápido de lo que imaginaba. El ambiente aquí era muy diferente al de Madrid. El ritmo de vida era más lento, pero la presión no disminuía por ello. Tenía que demostrar que merecía quedarme, no porque hubiera seguido a mi marido, sino por mi propia capacidad. Los primeros días, mantuve la costumbre de llegar media hora antes. Encendía el ordenador y revisaba cada detalle de los diseños antes de enviarlos. Sabía que no era tan joven como los recién licenciados, pero tenía algo que ellos aún no tenían: la experiencia de alguien que se había perdido y se había vuelto a encontrar. Una tarde la directora me llamó a su despacho. Alba, el proyecto del Hotel de la Costa que gestionaste la semana pasada salió muy bien. El cliente ha dado un feedback muy positivo. Asentí levemente. ¿Quieres firmar un contrato indefinido? No respondí de inmediato. Pensé en Madrid, en el pequeño apartamento donde había vuelto a empezar de cero, en las noches que lloré en silencio por sentirme menospreciada. Y luego la miré. Quiero. Esa noche, cuando le enseñé el contrato a Javier, sonrió. Enhorabuena. Me senté a su lado. No quiero ser solo la que te sigue. Lo sé, respondió. Y estoy orgulloso de que ya no seas la que se queda detrás. Nos sentamos juntos en nuestro pequeño apartamento. La brisa marina entraba, fresca. El niño coloreaba en su habitación. De repente me di cuenta de que ya no hablábamos con reproches como antes, sino con planes. Pero la vida nunca es un camino de rosas. Una noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono de Javier. Contestó, y su expresión cambió. Mamá está en el hospital. Me detuve. ¿Qué ha pasado? Una subida de tensión. Tienen que tenerla en observación. Le miré. La distancia geográfica se convirtió de repente en un obstáculo real. ¿Vuelves ya, no? Asintió. Compro los billetes para el primer vuelo. Miré a nuestro hijo, que estaba jugando. Sabía que esta vez no podía mantenerme al margen como antes. Voy contigo. Él negó con la cabeza. Tienes el trabajo. Puedo pedir unos días. La familia no se puede abandonar. Hicimos las maletas esa misma noche. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico pidiendo un permiso corto y volamos juntos a Madrid. En la habitación del hospital, mi suegra yacía quieta, con el rostro más pálido que la última vez. Cuando nos vio entrar, intentó incorporarse. ¿Habéis vuelto? Sí, mamá, respondió Javier con la voz ronca. Me acerqué. ¿Cómo te encuentras? Solo es la tensión, cosas de la edad. Miré su mano delgada sobre la sábana blanca. La mujer que más me había herido era ahora la que más compasión me inspiraba. Durante los días en el hospital, nos turnamos para cuidarla. Mis padres también. Venían a ayudar. Mi madre le traía caldo. Una noche, mientras Javier estaba fuera haciendo una llamada, ella me miró. Alba, dime, si algún día me pasa algo, no culpes a Javier. Me quedé helada. ¿Qué dices, mamá? Javier siempre ha sido muy obediente. La culpa ha sido más mía que suya. La miré y sentí un nudo en la garganta. Dejemos el pasado atrás, mamá. Ella asintió levemente. Nunca pensé que seguirías a Javier hasta Málaga. No le seguí. Fui con él. Me miró durante un largo rato y luego sonrió débilmente. Has cambiado mucho. No lo negué. Sabía que había cambiado. Después de una semana, su salud se estabilizó. El médico le dio el alta, pero recomendó una estrecha vigilancia. Antes de volver a Málaga, me llamó Alba. Sé que te has esforzado mucho. Perdóname por haberte hecho daño antes. No pude contener las lágrimas. Yo también fui demasiado rígida a veces. Me cogió la mano. En una familia no se trata de ganar o perder. Asentí. Cuando el avión despegó de vuelta a Málaga, miré la ciudad abajo, sintiéndome más ligera. Ya no cargaba con los viejos rencores. De vuelta al trabajo, me sumergí en un nuevo proyecto. Esta vez, ya no sentía que estuviera demostrándole nada a nadie. Lo hacía porque amaba mi trabajo. Una noche, mientras cenábamos, mi hijo preguntó de repente, «Mamá, ¿la abuela está bien?» «Sí, ya está bien, cariño. La echo de menos». Miré a Javier. Él sonrió. «En verano te llevaremos a Madrid a verla». «¿Vale?» El niño aplaudió. De repente, comprendí. La distancia no separa a una familia si los lazos del corazón siguen ahí.
Esa noche me quedé en el balcón, mirando el mar a lo lejos. Pensé en el viaje que había recorrido, de ser una nuera criticada a una mujer que se atrevió a irse, a volver y a seguir adelante. Ya no tenía miedo a perder, porque sabía que estuviera donde estuviera, podía mantenerme en pie por mí misma. Y lo que es más importante, ya no veía a mi suegra como una adversaria, sino como una parte de la familia que, junto a mí, estaba aprendiendo a cambiar. La vida continuaría, con nuevos desafíos esperando a la vuelta de la esquina, pero esta vez ya no caminaba sola. Después del ingreso de mi suegra, las barreras defensivas entre nosotras se desvanecieron. No porque todas las heridas hubieran sanado, sino porque ambas éramos conscientes de la finitud del tiempo. De vuelta en Málaga, mi vida profesional entró en una fase de verdadera estabilidad. El contrato indefinido me dio tranquilidad, pero también mayores responsabilidades. Me asignaron la dirección de un pequeño equipo de diseño, formado por 3 jóvenes. Cada vez que me llamaban Alba, me daba cuenta de que ya no era la chica insegura de antes. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo hotel, sonó mi teléfono. Era mi suegra. Alba, solo llamaba para saber cómo estáis. ¿Tienes mucho trabajo? Su voz ya no era tensa. Miré el reloj y respondí con suavidad. Acabo de terminar, mamá. ¿Has cenado? Sí. Javier vuelve pronto. Está en una reunión, seguramente tarde un poco. Guardó silencio un momento y luego dijo: Ya me he acostumbrado a estar sola, pero a veces me siento vacía. Sentí que mi corazón se ablandaba. Ven a pasar unos días con nosotros, mamá. Río suavemente al otro lado del teléfono. Está muy lejos, el viaje me cansa. Esperaremos a que el niño tenga vacaciones en verano. La breve conversación fue suficiente para darme cuenta de que la distancia ya no era un muro. La vida en Málaga fue entrando en su propia órbita. Por la mañana, llevaba al niño al colegio y luego iba a la oficina. Por la tarde, si Javier está ocupado, lo recogía yo. A veces él llegaba tarde, y yo mantenía la costumbre de esperar a oír la puerta abrirse para poder dormir tranquila. Pero una noche, cuando entró en casa, su rostro estaba sombrío. Alba, tenemos que hablar. Dejé el libro. ¿Qué pasa? La empresa se está reestructurando. Puede que mi puesto se vea afectado. Le miré. ¿Afectado cómo? Quieren traer a alguien de la sede central. Puede que me degraden a un puesto inferior. Entendí lo que eso significaba. Menos ingresos, un cambio de estatus y, posiblemente, un golpe a su orgullo. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté. Se sentó, entrelazando las manos. Me siento frustrado. Acababa de empezar a construir algo aquí. Me acerqué. Una vez me dijiste que el cambio es una oportunidad. Ahora te toca a ti. Creerlo. Me miró, con una mezcla de cansancio y gratitud en los ojos. Tengo miedo de decepcionarte. No me casé con tu cargo, dije en voz baja. Me casé contigo. Él bajó la cabeza y sonrió levemente. Los días siguientes pasó por varias reuniones tensas. No le pregunté los detalles, solo le escuchaba cuando quería hablar. Entendí que hay batallas que cada uno debe librar por sí mismo. Una noche, volvió a casa con una expresión completamente diferente. Ya lo he decidido. ¿Decidido qué? No me quedaré si me degradan solo para guardar las apariencias. Estoy pensando en abrir mi propia pequeña oficina de representación, en colaboración con un paid socio. Me quedé de piedra. ¿Estás seguro? Es muy arriesgado, lo sé, pero si siempre tengo miedo, siempre dependeré de otros. Le miré durante un buen rato. Yo, que una vez tuve miedo al cambio, que me aferraba a la seguridad. Ahora tenía delante a un hombre que quería salir de su propia zona de confort. ¿Qué necesitas que haga? Le pregunté. Solo que confíes en mí. Asentí. Confío. Esa decisión nos sumió en una nueva fase de inestabilidad. Los ingresos de Javier disminuyeron temporalmente al dejar su antiguo puesto. Tuvimos que ajustar nuestros gastos. Yo, por mi parte, empecé a aceptar más proyectos fuera del horario laboral. A veces, cuando el niño ya dormía, nos sentábamos en la mesa del comedor a hacer cuentas. ¿Estás cansada? Me preguntó. Cansada, pero no arrepentida. Me cogió la mano. Yo tampoco. En medio de nuestros apuros, mi suegra volvió a llamar. Javier, me han dicho que has dejado el trabajo. Él me miró y luego respondió. Sí, mamá. Voy a montar mi propio negocio. Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Lo has pensado bien? Los negocios no son un juego. Lo sé, mamá. Le quité el teléfono a Javier. Mamá, lo hemos hablado detenidamente. Ella suspiró. Ya soy vieja, no entiendo de estas cosas. Pero si lo habéis decidido,
no me opondré. Al oír eso, sentí una mezcla de alivio y peso. La mujer que una vez quiso retener a su hijo a su lado ahora aceptaba que eligiéramos nuestro propio camino. Las semanas siguientes fueron una carrera contrarreloj. Javier buscó socios, se reunió con clientes potenciales. Yo le ayudé a diseñar la identidad corporativa de su nueva oficina. Trabajamos juntos, a veces discutiendo acaloradamente, pero ya sin evitarnos. Una noche, después de enviar la primera propuesta importante, se recostó en la primera silla. Alba, ¿y si fracasamos? Le miré. Pues volvemos a empezar. Sonrió. Eres más fuerte de lo que pensaba, y yo era más débil de lo que tú creías. Nos miramos, sin necesidad de decir más. La vida aún no se había estabilizado del todo. Había días en que la preocupación nos rodeaba, pero ya no sentía el miedo a perder como antes. Sabía que, pasara lo que pasara, podría volver a levantarme. Una vez me fui con una maleta. Ahora llevaba conmigo a toda mi familia, pero ya no era la que era empujada. Era la que elegía caminar. Los primeros meses de Javier trabajando por su cuenta fueron un verdadero desafío. Se acabaron los sueldos fijos, las tarjetas de visita con un cargo impreso. Todo tuvo que construirse desde casi cero. La pequeña oficina que alquiló estaba en el segundo piso de un edificio céntrico. Muebles sencillos, una impresora vieja, algunas plantas que traje de casa. El letrero, diseñado por mí, colgaba en la puerta. Al mirarlo, sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. Había días en que volvía a casa con la mirada agotada. Un cliente me ha cancelado la reunión en el último momento, decía, con la voz apagada. Le ponía el plato de comida delante. Es normal, la gente todavía está evaluando. Comía en silencio. Sabía que lo que le molestaba no era la cancelación, sino la sensación de que dudaran de su capacidad. Una noche, cuando el niño ya dormía, se quedó solo en el balcón. Salí a su lado. ¿Crees que he sido demasiado imprudente?, preguntó. ¿Y tú creías que yo fui imprudente cuando dejé tu casa para irme con mis padres? Respondí. Se giró para mirarme y sonrió levemente. En ese momento pensé que era un arrebato. ¿Y ahora lo entiendes?, asintió. Sí, lo entiendo. Nos quedamos juntos, sintiendo la brisa del mar sin necesidad de decir mucho. Sabía que los grandes pasos siempre van acompañados de miedo, pero si nos deteníamos por miedo, volveríamos al punto de partida. Mientras tanto, mi trabajo se consolidaba. Me asignaron proyectos más grandes y mis ingresos aumentaron. Empecé a contribuir más a los gastos familiares. Por primera vez en mi matrimonio ya no me sentía dependiente de mi marido. Una tarde, mientras estaba en una reunión online, me llamó. Alba, he firmado el primer contrato. Me detuve, con el corazón acelerado. ¿De verdad? Sí. No es muy grande, pero es suficiente para seguir adelante. Sonreí a la cámara, intentando mantener la compostura hasta el final de la reunión. Luego le devolví la llamada. Sabía que lo conseguirías. Él rió. Gracias a que diseñaste una propuesta preciosa. Y gracias a que te atreviste a dar el paso. A partir de ese pequeño contrato, fueron llegando más clientes, pocos pero constantes. Le vi cambiar poco a poco. Hablaba con más confianza. Su mirada era más brillante. Pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, la vida nos dio otro golpe. Una noche, recibí una llamada de mi padre. Alba, tu suegra ha vuelto a ingresar. Me levanté de un salto. ¿Qué ha pasado, papá? Otra subida de tensión, esta vez más grave. Miré a Javier. Ya lo había oído. Su rostro palideció. Compro los billetes ahora mismo, dijo. No dudamos. Dejamos al niño con una amiga cercana en Málaga y, a primera hora de la mañana siguiente, estábamos en el hospital en Madrid. Mi suegra estaba en la unidad de cuidados intensivos, más pálida que la última vez. El médico nos dijo que la situación estaba controlada, pero que necesitaba una vigilancia estricta. Javier se sentó a su lado y le cogió la mano. Mamá, estoy aquí. Ella abrió los ojos, le miró y luego me miró a mí. Alba, ¿también has venido? Sí, mamá. Los días en el hospital pasaron lentamente. Nos turnamos para cuidarla. Mis padres también nos ayudaron. Ya nadie mencionaba el pasado, ya no había distancias. Una noche, mientras Javier había salido a por medicinas, ella me llamó. Alba, dime, ya no estoy tan fuerte como antes. Si algún día falto, no dejes a Javier solo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué dices, mamá? Sé que me equivoqué mucho, pero estoy tranquila porque estás a su lado. Le cogí la mano.
Te pondrás bien y vendrás a Málaga a jugar con tu nieto. Sonrió débilmente. Sigues siendo tan testaruda como siempre. Negué con la cabeza. Ya no soy testaruda. Solo no quiero perderme a mí misma. Me miró durante un largo rato y luego asintió levemente. Después de casi 2 semanas, su salud se estabilizó. El médico recomendó que tuviera a alguien cerca de forma permanente. Javier me lo propuso. ¿Y si traemos a mamá a Málaga? Lo pensé. ¿Crees que aceptará? Él miró hacia la habitación del hospital. Se lo preguntaré. Cuando se lo propuso, ella guardó silencio durante mucho tiempo. Está tan lejos, me da apuro. No quiero que estés sola, mamá, dijo él. Yo añadí, ven a pasar una temporada con nosotros. Si no te acostumbras, ya veremos. Nos miró. Sus ojos ya no eran tan afilados como años atrás. ¿Seguro que no os molesto? Sonreí. Ya no soy la nuera de antes. Finalmente, accedió a probar unos meses en Málaga. En el vuelo de vuelta, miré a la mujer sentada a mi lado. Se apoyaba suavemente en el asiento, con las manos aferradas a su bolso. Sabía que para ella también era un gran cambio. No sabía cómo sería vivir juntos esta vez, pero ya no tenía miedo de la confrontación, porque entendí que una familia no se trata de quién gana, sino de aprender a ceder en el momento adecuado. El día que mi suegra llegó con nosotros a Málaga, la vi en el vestíbulo del aeropuerto caminando lentamente detrás de Javier. Su pequeña maleta rodaba suavemente por el suelo, produciendo el mismo sonido que la mía años atrás, cuando salí de su casa. La única diferencia era que esta vez caminábamos juntos. El apartamento de repente parecía un poco más pequeño, pero el ambiente era extrañamente tranquilo. Reorganicé mi despacho y le dejé la habitación más pequeña a ella. Al principio se sentía incómoda. Alba, sigue trabajando en tu cuarto. Yo puedo dormir en el sofá. No te preocupes, mamá. Ya me he acostumbrado a trabajar en el salón. Me miró, con un matiz de culpa en los ojos. Los primeros días, todos mantuvimos una distancia prudente. Yo seguía yendo a trabajar. Javier estaba ocupado con su oficina y ella se quedaba en casa, cuidando del niño y preparando comidas sencillas. Ya no había críticas sobre si la comida estaba salada o sosa, ni miradas inquisitivas. Quizás todos habíamos entendido que, a estas alturas, la salud era lo más importante. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, me llamó. Alba, ¿has desayunado? Sí, mamá, he hecho gachas con marisco. Llévate un poco. Me detuve. La imagen de aquellas cenas que me habían hecho sentir tan mal volvió, de repente. Ahora, la persona que una vez criticó mi cocina me preparaba comida para llevar. Gracias, mamá. La frase salió con naturalidad, sin esfuerzo. La convivencia bajo el mismo techo esta vez fue completamente diferente. Quizás, porque yo había cambiado. Ya no intentaba complacerla a toda costa. Hacía mi parte, la respetaba, pero sin perder mi voz. Una noche, mientras Javier todavía estaba en la oficina, nos sentamos a ver la televisión juntas. El niño dormía en su cuarto. ¿Echas de menos Madrid? Le pregunté. Sí, pero estar aquí con el niño también me alegra. Asentí. Nunca pensé que volverías a hablarme con esta normalidad, dijo ella. La miré. Yo tampoco lo pensaba. Sonrió levemente. Las mujeres de ahora soy diferentes. Somos diferentes porque no queremos repetir los mismos errores. Guardó silencio un momento y luego dijo, cuando yo era nuera, lo pasé peor que tú. Pensaba que aguantar era la única forma de mantener a la familia unida. Al escucharla, mi corazón se suavizó. Yo también lo pensaba. Pero no elegí aguantar porque no quería que mi hijo creciera pensando que su madre era débil. Me miró durante un largo rato. Su mirada ya no era afilada. Solo había comprensión. Los días siguientes, Javier estuvo más ocupado debido a un nuevo contrato. Yo también hice más horas extra. A veces, al volver tarde, me encontraba con que ella ya le había dado de cenar al niño y nos esperaba. ¿Estás muy cansada del trabajo? Me preguntó. Un poco. No intentes hacerlo todo tú. Si hubiera oído esa frase unos años antes, habría pensado que era una indirecta. Ahora sabía que era un consejo sincero, pero la convivencia no siempre es fácil. Una tarde, al llegar a casa, me llamó a su habitación. Alba, quiero hablar contigo. Me senté al borde de la cama. Dime, Javier está trabajando muy duro con su negocio. ¿Has pensado que si no sale bien, podría volver a su antigua empresa? La miré. Él ya ha tomado una decisión. ¿Y si fracasa? Pues volverá a empezar. Ella suspiró. Tengo miedo de que se venga abajo. Yo también tengo miedo, pero no quiero que viva con la sensación de no haberlo intentado. Se quedó en silencio.
¿Confías tanto en él? Confiamos el uno en el otro. Esa respuesta dejó la habitación en silencio durante unos segundos. Sabía que ella todavía estaba acostumbrada a sobreproteger a su hijo, mientras que yo estaba acostumbrada a estar al lado de mi marido como una igual. Esa noche, cuando Javier volvió, se lo conté. Me miró, con una profundidad inusual en sus ojos. ¿Crees que mamá no confía en mí? No es que no confíe, es que tiene miedo de perder. Antes tenía miedo de perder a su autoridad, ahora tiene miedo de perderte a ti. Él bajó la cabeza. Una vez dejé que os enfrentarais. Ahora no tengo que elegir un bando, solo tengo que estar en el lugar correcto. Me cogió la mano. Gracias. Los días de convivencia pasaron así, sin grandes ruidos, pero llenos de pequeños ajustes. Me di cuenta de que la armonía no proviene de quién tiene razón, sino de que ambas partes acepten cambiar. Un fin de semana por la tarde fuimos juntos a la playa. Mi suegra caminaba lentamente detrás, el niño corría delante. Javier estaba en medio, con una mano apoyando a su madre y la otra saludando a su hijo. Al ver esa escena, mi corazón se calmó. Si en el pasado hubiera elegido quedarme y callar, probablemente hoy seguiría viviendo asfixiada. Si hubiera elegido irme para siempre, nunca habría visto este cambio. Me fui para reencontrarme, y, al volver, ya no era la víctima, sino alguien capaz de abrir su corazón. Esa noche, mientras estábamos todos reunidos en la mesa, mi suegra dijo de repente: Alba, si algún día vuelvo a Madrid, no te preocupes. Ya estoy tranquila. La miré. ¿Tranquila por qué? Porque sé que no eres débil. Sonreí. No soy débil, pero sigo necesitando a mi familia. Ella asintió. Sabía que este viaje estaba llegando a un nuevo punto. No un final, sino una culminación. Ese verano, Málaga se vistió con sus días más soleados. La brisa marina que entraba por el balcón traía un sabor a sal, pero mi corazón estaba tan tranquilo, como el mar después de una tormenta. Mi suegra llevaba casi 4 meses con nosotros. Lo que empezó como una visita corta se convirtió en una rutina. Seguía echando de menos Madrid, su antiguo barrio, pero cada mañana, al ver a su nieto correr a abrazarla, supe que ya no se sentía fuera de lugar. El negocio de Javier se fue estabilizando. Su pequeña oficina ya contaba con 2 empleados. Yo le ayudaba de vez en cuando con el diseño de catálogos, y él aprendía a gestionar el flujo de caja, los contratos, los riesgos. Había noches en las que seguíamos despiertos hasta tarde, pero no por discusiones, sino para hacer cálculos juntos. Una tarde, al volver del trabajo, mi suegra me llamó a su habitación. Alba, quiero volver a Madrid. Me sorprendió un poco. ¿Para quedarte? Sí. Ya he estado aquí bastante tiempo. Os veo bien a ti y a Javier y eso me deja tranquila. Me senté a su lado. ¿No te quedas más con nosotros? Sonrió. La familia no necesita vivir bajo el mismo techo para estar cerca. Si me quedo mucho tiempo, al final seré una carga. Sabía que decía la verdad. Aunque nos llevábamos mejor, su presencia constante creaba una tensión invisible. Cuando vuelva, venid a visitarme a menudo. Con eso me basta. Esa noche, cenamos todos juntos. El ambiente no era pesado como el día en que me fui de su casa años atrás. Mi suegra me sirvió un trozo de pescado. Come, hija, que estás muy delgada. Me reí. Es solo el trabajo, mamá. Javier me miró con ternura. Después de la cena, cuando el niño ya dormía, nos sentamos en el balcón. Alba, dijo él en voz baja. Dime, ¿alguna vez te has arrepentido de haberte ido de casa de mi madre aquel día? Miré hacia el mar nocturno. Si no me hubiera ido, ¿crees que habrías cambiado? Guardó silencio. No lo sé. Yo tampoco lo sé, continué. Pero sé que si me hubiera quedado y hubiera callado, me habría perdido a mí misma. Me cogió la mano. Gracias por no haber elegido el silencio. Me giré para mirarle. Y gracias a ti por no haberme dejado ir para siempre. Ya no mencionábamos las palabras hirientes pasado. No porque las hubiéramos olvidado, sino porque habíamos aprendido a mirar atrás sin rencor. El día que la acompañamos al aeropuerto, nuestro hijo la abrazó y no quería soltarla. Abuela, no te vayas. Ella le acarició el pelo. La abuela vuelve a casa. Ya vendrás tú a visitarme. Yo estaba a su lado, con el corazón en un puño. Esta imagen era muy diferente al día en que yo arrastré mi maleta hasta casa de mis padres, con los ojos llenos de lágrimas y el alma llena de dolor. Cuando el avión despegó, me giré hacia Javier. Hemos dado una vuelta muy larga. Él asintió. Pero ha merecido la pena. La vida después no fue un camino llano.
El negocio de Javier tuvo sus altibajos. Mi trabajo también tuvo proyectos fallidos. Nuestro hijo creció, con nuevas preguntas. Pero cada vez que llegaba una tormenta, ya no pensaba en huir o en aguantar sola. Había aprendido algo. La familia no es un lugar donde tienes que aguantar para existir, sino un lugar donde puedes hablar y ser escuchada. Una noche de fin de año, mientras estábamos reunidos en la mesa, nuestro hijo preguntó de repente: «Mamá, ¿antes tú y la abuela discutíais mucho?» Javier y yo nos miramos. Sí, respondí. ¿Por qué? Porque mamá no sabía cómo hablar, y la abuela no sabía cómo escuchar. El niño ladeó la cabeza. ¿Y ahora? Ahora las dos hemos aprendido. Sonrió y siguió comiendo. Miré su rostro y pensé en los años que habían pasado. Si no me hubiera atrevido a salir de mi zona de confort aquel día, probablemente seguiría viviendo, sintiéndome menospreciada. Si Javier no se hubiera atrevido a enfrentarse a sí mismo, probablemente nuestros caminos se habrían separado. Una vez pensé que el matrimonio era aguantar por los hijos. Ahora entiendo que el matrimonio es madurar juntos. Mi suegra me lo dijo antes de volver a Madrid. Alba, eres más fuerte de lo que pensaba. No le respondí entonces, pero en mi interior supe que mi fortaleza no venía de mi capacidad de aguante, sino de mi atrevimiento para cambiar. Y el cambio no es para ganar a nadie, sino para no perderse a una misma. Hay noches en que me siento sola en el balcón, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el mar. Recuerdo a la joven que un día arrastró su maleta fuera de la casa de su suegra, con el corazón roto pero decidida a caminar. Si pudiera volver a encontrar a esa joven, le diría: «Gracias por no haberte quedado en silencio. Gracias a ti, hoy puedo estar aquí, serena y completa. Mi familia no es perfecta. Mi suegra a veces se preocupa de más. Javier a veces tiene mal genio. Yo también tengo días de agotamiento, pero hemos aprendido a dialogar en lugar de arrinconarnos. Y eso es lo más valioso. Mi historia no es un milagro. Es el viaje de una mujer que se atrevió a irse para reencontrarse y luego se atrevió a volver para reconstruir desde el respeto. Ya no tengo miedo a perder, porque sé que, esté donde esté, puedo mantenerme en pie por mí misma. Y cuando dos personas pueden mantenerse en pie es cuando pueden cogerse de la mano y caminar lejos.